Bueno, vamos entonces, si quiere, póngase sobre sus pies un momentico, ya han estado sentaditos unos segundos, y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana, amén. Ya nosotros hicimos nuestra parte de adorar, de ensaltar, de glorificar, lo vamos a seguir haciendo ahí sentaditos, pero ahora vamos a una parte muy importante y es sentarnos a la mesa del Señor, amén. Recibir la palabra que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nos vivifica. ¿Y cuántos están dispuestos a recibir esa palabra? Entonces va a levantar usted sus manos y le va a decir: Señor, en esta mañana estoy aquí, yo personalmente me dispongo a recibir tu palabra. Quita todo pensamiento que me distraiga, todo sueño, todo desánimo, todo cansancio, todo calor que me pueda adormecer en esta mañana, y permíteme disfrutar de unos minutos de escuchar tu palabra. Serán solo unos minutos. Por favor, ayuda a que mi cuerpo, Señor, esté conectado con mi espíritu, y mi espíritu en esta hora se vivifique a través de la palabra tuya. Señor, nos ponemos a tu disposición, Dios. Regálanos un tiempo bien especial en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Por ahora, siéntese. Quiero, con la ayuda del pastor Rafael, colocarles un video para adentrar un poquito en el tema que vamos a trabajar en esta mañana. Pero antes, mientras el pastor me da la vía libre, quiero preguntarles: ¿cuántos son padres de familia? Padres y madres de familia. Listo, muy bien. ¿Cuántos son abuelos? Muy bien. ¿Cuántos son tíos? ¿Cuántos son primos? ¿Y cuántos quieren tener hijos? O sea, aquí hoy es para todos, ¿cierto? Porque todos en algún momento, y otros la levantaron todas las veces. Entonces hoy la palabra del Señor va a ser para todos. No digan: ay, esto no fue para mí hoy. No, hoy es para todos. A todos nos va a tocar una partecita. Y el tema que tenemos para hoy es hablar sobre la generación alfa. ¿Ustedes conocen cuál es la generación alfa? Unos sí, otros no. Bueno, entonces para los que no la conocen, les voy a presentar la generación alfa. 3 datos sobre la generación alfa. La generación alfa son aquellos que nacen y nacieron después del año 2010, hoy los menores de 13 años de edad. La generación alfa es la generación con exposición a la tecnología sin precedentes. Juegan, aprenden e interactúan con la tecnología de una forma totalmente diferente a cualquier generación anterior. Nacieron en un ambiente donde los dispositivos electrónicos son cada vez más inteligentes. El mundo físico y el mundo digital pasan a ser indispensables el uno para el otro. Te comparto 3 datos importantes sobre esta generación alfa. El primero, son niños con mayores desafíos de salud mental. De acuerdo a un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, 1 de cada 4 niños y adolescentes presentó ansiedad y depresión en niveles clínicos durante la pandemia, con necesidad de intervención experta. Otros estudios han demostrado que 1 de cada 6 niños y adolescentes en el mundo está afectado por algún tipo de trastorno mental. Segundo, su entorno está más centrado en la tecnología. La tecnología es parte fundamental de sus experiencias, actitudes y expectativas del diario vivir. Sus padres, en su mayoría millennials, están adaptados a la tecnología y de igual manera permiten que el entorno de sus hijos esté más conectado. Las redes sociales ejercen mucha presión sobre los niños de la generación alfa. Pasan mucho tiempo viendo la vida de los influencers y comparándose con los perfiles de sus amigos. En tercer lugar, te puedo compartir que se aburren con facilidad. Debido a la hiperconectividad, los niños de la generación alfa suelen procesar información a alta velocidad y gracias a los múltiples estímulos, sus periodos de atención son cortos. Bueno, les pregunto, ¿quiénes son los que están en la generación alfa? ¿Los nacidos en qué época? Del 2010 en adelante. O sea, todos estos chiquitos que pasaron acá pertenecen a la generación alfa. ¿Alguno recuerda, pudo captar qué son cuáles características tienen esta generación? Son nativos digitales. ¿Qué más? Se aburren fácilmente. Sufren de ansiedad
y depresión. ¿Qué más encontramos? Poca concentración. ¿Algo más? Adictos a los juegos. Trastornos mentales. ¿Sí? ¿Sí tienen algo parecido a los niños que estamos viviendo en este tiempo? Bueno, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí están cerca a esos niños? Pueden ser sus nietos, pueden ser sus hijos, pueden ser sus sobrinos, o un primito, o un amiguito muy especial de su amiga, la mayor. Entonces, ¿cuántos tienen acceso a esos niños? O aún a los niños de aquí de la iglesia. O sea que hoy es para todos. Queremos conocer un poquito esta generación. ¿Y sabe por qué quiero hablarles de esta generación? Porque se prevé, se cree que esta generación alfa y la beta, que es la que están haciendo en el 2025, es la generación que muy probablemente vea el regreso del Señor Jesús. Y esta generación está siendo tan atacada por las fuerzas del mal, retirando a Dios de sus corazones. Esta generación tiene una gran capacidad de liderazgo, pero lastimosamente, como no estamos haciendo bien el papel, Satanás los está liderando para su lado. Y por eso nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene que hacer un alto en el camino y mirar esta generación, porque es nuestro presente, pero también es nuestro futuro. ¿Quiénes serán los próximos predicadores? ¿Ancianitos? Estos niños. Pero ¿qué pasa si nosotros no le prestamos atención a estos niños? ¿Dónde van a quedar? ¿Quiénes serán los directores de alabanza, los que hagan música cristiana, los que sean influencers cristianos? ¿Quiénes? ¿Abuelitos como nosotros ya? No que estemos abuelitos, no, pero es que sí, cuando estos niños crezcan, ya nosotros vamos a estar más avanzados. Y si nosotros no invertimos en ellos, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes van a ocupar esos espacios? Entonces, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de esta generación que el Señor está buscando, está llamando, y los tenemos en nuestras iglesias. No hay que irlos a buscar. Hoy no le voy a hablar de que vaya usted y sea predicador a las naciones. Vaya usted a su casa, que ahí está el alma que usted más desea que se salve, ¿o no es así? No es su nieto la persona que usted más desea que se salve, no es su sobrino, no es su primo, no es su amigo, no es su hijo la persona que usted más desea que se salve. Los tienen ahí en su casa. Entonces, ¿están dispuestos a mirar cómo podemos ayudar a esta generación? Bueno, entonces los voy a invitar a que abran Deuteronomio 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y los voy a pedir que estén puestos sobre sus pies. Yo sé que esta es una hora pesadita porque el calor empieza y en lugar de desesperarnos el calor como que nos arrulla, pero no podemos darle lugar a ese sueño, porque hay algo importante que debemos aprender hoy, y no tan solo aprender, sino a tomar una resolución del corazón, a decir: llegó la hora de equiparnos por mi hijo, por mi nieto, por mi sobrino, por mi primo. ¿Listo? Más que oidores, hoy debemos tomar una decisión de ser hacedores. ¿Qué vamos a tomar hoy decisiones para ser? Hacedores. Dice la palabra de Dios que no seamos tan solo oidores, que nos entró por aquí, ay sí, bonito, ay sí, chévere, y nos dimos la vuelta, llegamos a la casa y se nos olvidó. ¿De qué predicaron? Bonito, estuvo bonito. ¿De qué? De la Biblia. Pero no nos queda nada, necesitamos irnos de aquí con algo, amén. ¿Y por qué nos debemos ir de aquí con algo? Porque es la palabra de Dios viva y eficaz, y porque lo necesitamos. Nuestros niños, bueno, yo voy a señalar aquí porque aquí fue donde se pararon. Estos chiquillos de ahí lo necesitan. Tenemos Deuteronomio 6, vamos a leer, yo leo uno y ustedes leen otro, fuerte, ¿ok? Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a leer el 7, el 8 y el 9 juntos. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, eso es una instrucción que Dios le da a Moisés, porque Moisés va a entrar, a la tierra prometida va a entrar una nueva generación. Recuerde que la generación que salió de Egipto no es la misma que entra a la tierra prometida, ¿cierto? Entran son los hijos, los jóvenes, exactamente. Y el Señor quiere dejarlos bien equipados. Y para eso, ¿a quién usa? A los padres. Mire que dice, y a los abuelos, ¿no? Dice, se la dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿De quién están hablando ahí? De los abuelos. Entonces, los abuelos son una parte muy importante en la formación de los hijos. Pero no para malcriarlos, ¿no? Porque ahora estamos viendo que es que los abuelos, ay, no le diga nada. Ay, mijito, venga que yo sí le voy aquí a escondidas de su papá. No es para eso. ¿Para qué es que los abuelos están? Entonces el pueblo de Israel se tenía que preparar porque iba una nueva generación. Y el pueblo de Dios se tiene que preparar cada vez que hay nuevas generaciones, porque cambian, los tiempos cambian, las tentaciones cambian, no vienen en la misma forma en que de pronto nosotros fuimos tentados, los gustos, los placeres no vienen en la misma forma que nosotros, así que nosotros tenemos que ir también a la par con esa generación. Entonces, el Señor le da un mandato a las familias. ¿Y por qué sería que Él se lo dio a las familias? ¿En dónde pasan más tiempo los niños? Al lado de papá y de mamá, ¿cierto? Ese es el deber ser. La familia es el lugar seguro para los niños. ¿Dónde se sienten más cómodos y más tranquilos? En casa, ¿cierto? A veces en la casa de la abuelita. Entonces, por eso es que la abuelita es tan importante aquí. En la familia es donde se enseña, donde se forman los hábitos de levantarse temprano, de cepillarse los dientes, de acostarse temprano, del orden, de la comida, de lo que comen, de lo que no comen. ¿Es en dónde? En la casa, ¿cierto? En la familia se enseña también, cuando somos cristianos enseñamos la palabra de Dios, los mandamientos, los principios, ¿cierto? Que son las verdades absolutas de Dios, ¿cierto? Que eso lo aprendimos fue en casa y que eso lo enseñamos es en casa. Lastimosamente hay personas que dicen que no, pero nosotros debemos cuidarnos de que eso sí se enseñe en nuestra casa. Quizás porque venimos de familias que no conocieron del Señor y no tenían este conocimiento, pero nosotros tenemos un conocimiento más excelente y sabemos que como padres y como abuelos y como futuros padres, le hablo aquí a la nueva generación que va a formar padres, eso se enseña es en la casa, el carácter de los hijos, los hábitos de los hijos, los principios bíblicos para nuestros hijos se enseñan es ¿en dónde? En la escuela dominical. ¡Ay, qué bonito! No le dejen esa tarea a los profesores de escuela dominical ni a un colegio cristiano.
No es que yo lo mando a un colegio cristiano, no, no es suficiente. Ahí le pueden enseñar un pincelazo, pero no es suficiente, es en la casa donde se aprende. Dice que aquí hay unas formas en cómo hacerlo en la casa. Mire, hermanos, nosotros somos papás homeschool. Homeschool es que las niñas no van a un colegio formal, ellas estudian conmigo. Pero para yo poder llegar a ser mamá homeschool, tuve que tener un encuentro con Dios y su presencia y estar convencida, porque yo venía de una mentalidad pagana. ¿Cuál era mi mentalidad? Mandar a mi hija, en ese momento era Luciana, desde las 7 de la mañana y ojalá me la entregaran a las 4 de la tarde y sin tareas. Yo no quería hacer tareas con mis hijas, no las tenía y yo ya estaba pensando que yo no quería hacer tareas. Yo decía, ay no, es que esas tareas que le mandan son para los padres, ay no, yo no quiero hacer esas tareas, yo quiero que me la entreguen sin tareas. Y estaba buscando el colegio, pero esos colegios son costosos, ¿no? Eso, si usted quiere tener un niño ahí, debe tener plata. Y nosotros pues esos recursos no los teníamos. Entonces, Dios mío, yo quiero un colegio que se la lleven tempranito y ojalá la buseta venga y la recoja y me la traiga, o sea que yo no tenga que hacer nada. Y entonces estaba una amiga estudiando en Jucún y yo le digo, ay, venga, Yoyis, enséñemele un poquito a Luciana mientras comienza a estudiar, como para que no vaya tan perdida. Entonces vino Yoyis a ayudarme y mi hija Luciana, con una mala cara, no le aceptó la enseñanza a mi amiga. Entonces mi amiga dijo, no, Mona, yo me voy a ir a hacer una escuela en Jucún que enseñan a dar clases y yo después vuelvo. Y entonces, como ya mi amiga no quería, entonces, y mi mamá me decía, usted tiene que enseñarle las vocales a la niña. Entonces me iba yo a enseñarle los números y esa bendita no se aprendía los números, no pasaba de 3. Y yo me llenaba de una ira. ¡Uno! ¡Diga uno! Uy, no, yo me acuerdo de esos momentos y yo digo, ay, Señor, perdóname, porque un día le pegué porque no se aprendía los números, le pegué. Ay, qué pecado, Dios santo, yo me arrepiento mucho de esa ignorancia tan... Entonces, no pasaba de 3. Y yo veía que otros niños ya aprendían los números hasta 30, pues claro, eso me... Vamos a estudiar, hijo, yo ya llegaba, hija, pobre chinita, temblaba cuando yo le decía que íbamos a estudiar. Entonces yo le decía, no, Dios mío, esto no es para mí, Señor, esto no es para mí, a ver, ¿dónde la mando a estudiar? Cuando empieza mi amiga a decirme, empezó a hacer la bendita escuela, que se llama Maestro para las Naciones, y me dice, no la vaya a meter al colegio, amiga, no la meta al colegio, los hijos los educan, son los padres, mire, Dios tiene un propósito para los padres, y qué tal, y yo, ¿cómo? Ay, no, amiga, yo me la como viva, yo en vez de acercar a mi hija la estoy alejando, no, yo no puedo hacer eso, que sí, y esa mujer cada sábado me llamaba y me decía, no vaya a meter a la niña al colegio, usted puede educarla, Dios llamó a los padres a educarla, Dios llamó a los padres a que se encarguen de la educación de sus hijos, y yo, pero es que yo no estudié para ser educadora, yo soy maestra de escuela dominical, pero yo me aguanto los niños la hora. Y chao, ¿sí? Ya, y eso que a veces no me aguantaba a todos. Ay, a veces yo decía, uy, gracias a Dios, ya es una hora cada 8 días. Entonces empecé como a ¿será señora? A preguntarle a Dios. Y yo recordé que cuando yo estaba soltera, yo decía que quería educar a mi hija. Y entonces empezaron esos momentos a recordar. Y cuando nosotros vivíamos en Medellín, yo me iba para buscarle jardín. Tempranito yo le estaba buscando jardín, pero cuando yo llegaba a los jardines tan chiquiticos, yo decía, no, más grande es la sala de mi casa. Yo no pagar tanto por un cuadrito ahí. Entonces yo todavía no la había metido a estudiar. Y entonces... empecé a orar y como eso que le meten a uno como la sospecha, la duda, pues fui y conocí el colegio donde los papás educan y hermanos, me quedé con miedos y temores,
como usted no se los imagina, pero me acerqué tanto al Señor porque yo decía, Dios mío, muéstrame, tú sabes que yo ya hice mucho daño a mi hija, ella me tiene miedo, ella me tiene miedo. Y entonces yo hablaba con las mamás que educaban sus hijos y ay no, eso es lo más de bonito, eso no sé qué, hablaban maravillas de la educación en casa. Y yo, bueno, empecé y primero comencé pidiéndole perdón a mi hija, primero a Dios y luego le pedí perdón a mi hija porque ya le había hecho un daño, yo era un monstruo para mi hija a la hora de sentarnos, hermanos, pero para la gloria de Dios ahora he tenido la oportunidad de escuchar a mi hija decir, la mejor profesora es mi mamá. Ay, para mí eso, después de todo lo que pasamos, para mí eso es un deleite. Y ver cómo aprende de rápido. Ese bloqueo que ella tenía, que no se aprendía los números, ella se aprende versículos completos, capítulos completos. Ella ahora aprende rapidísimo. Yo digo, Dios mío, cómo yo la estaba matando. Le estaba matando su capacidad de aprendizaje, le estaba matando su confianza conmigo. Entonces doy gloria a Dios porque eso se me reveló a mi vida y yo no cerré mi corazón, ¿sí? Porque también esto se extiende a todos, pero no todos como que lo reciben. Pero yo lo recibí, hermanos, y doy gloria a Dios por eso, porque yo ahora me siento confiada de lo que estoy haciendo, me siento feliz. Y puedo en esta mañana poderles hablar de esta palabra desde mi corazón, desde mi experiencia y desde el afán que tenemos los que educamos en casa, porque esto se replique, porque esto se haga sin temor, porque las familias cristianas tengan a sus hijos cerca. Lastimosamente los niños se nos están perdiendo en los colegios. Los colegios están sacando a Dios del corazón de los niños y nosotros las familias estamos frescos en dejar que nuestros hijos vayan y se capaciten solamente en tareas básicas, en materias básicas, pero no estamos haciendo una labor intencional en nuestros hijos. Así que yo quiero invitarlos a que me escuchen en esta mañana desde esa parte que yo puedo decirles que sí se puede, sí se puede. Con temores, sí, con dudas, sí, con la crítica de la gente también. A mí me decían, eso usted va a meter la niña en una burbuja y cuando esa burbuja se estalle, su hija se va a perder en el mundo a probar todos los pecados del mundo. Y yo, ay Dios mío, no, que no le vaya a pasar eso a mi hija. Pero después entendí una cosa, entre más se sepa la verdad, más rápido se detecta la mentira. Entonces, si nuestros hijos están llenos de verdad, ellos van a rechazar la mentira de una vez. Pero si nuestros hijos se mezclan entre verdad y mentira, ellos no van a distinguir la verdad de la mentira. Y la mentira es sutil. Y el enemigo está trabajando sutilmente en nuestros hijos y en los hijos cristianos, de los padres cristianos. Entonces, ese temor que yo tenía de que la burbuja, no, si yo trato de enseñarles la verdad y estamos de la mano del Señor, ellos van a llegar, mis hijas van a llegar un día a decidir por el Señor. El hecho que ellas estén andando con nosotros como cristianos no quieren decir que ellas sean cristianas, necesitan tener su encuentro con el Señor. Y nosotros tratamos de crearles esos ambientes para que ellas conozcan a Cristo desde su propia experiencia, pero esa decisión la van a tomar ellas. Pero por mi parte y por la parte de nosotros como padres, vamos a hacer todo lo posible por mostrarles la verdad, para que el día que ellas tengan que escoger entre la verdad y la mentira, puedan escoger bien, estén equipadas para decir, esto es verdad, esto es mentiras, por este lado me voy. Y si escogen la mentira, tengo la esperanza en el Señor que sea revelado y la salve de todas formas. Amén. Dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza hay para sus hijos. Si enseñamos la verdad, tarde o temprano esa verdad prevalece. Entonces, empecemos ahora sí en el tema. Dice, la primera parte del versículo 7, ¿cómo dice? ¿Estando en dónde? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en dónde? En tu casa. En el lugar donde los niños alfa y los beta, que son los que están por venir, pasan la mayor parte del tiempo.
porque son pequeños, porque están dependiendo de nosotros. Estando en la casa, ¿qué tarea se hace estando en la casa? Es ser maestro. Cuando se habla de estar en la casa, la labor que debemos hacer, tanto los padres, las madres, los abuelos, los tíos, los primos, es ser maestros, pero en especial los padres, ser maestro. ¿Y quién es ser maestro? El que fue a estudiar en la universidad. No, todo aquel que instruye a otro, que alumbra el entendimiento, que imparte conocimiento en cosas cotidianas. Ese es el maestro. ¿Y ustedes enseñan? ¿Cierto? Cuando están en la casa, ustedes enseñan las cosas cotidianas, que cómo se barre, que cómo se tiende una cama, que cómo se dobla una camisa, que cómo se hace un huevito. ¿Cierto que ustedes enseñan esas cosas? ¿Sí? Entonces, ahí es donde debemos enseñar las escrituras, en lo cotidiano, en el orden, en el aseo. ¿Alguien se recuerda qué dice 2 de Timoteo 3:14? La escritura es inspirada para instruir, para corregir, ¿para qué más? Para enseñar. Entonces, nosotros como maestros, que Dios nos ha llamado a ser, a todos, como le digo, maestro es todo aquel que enseña. Estamos llamados a enseñar las escrituras, pero no es sentarlos aquí a darles una clase, es a través de todas las actividades cotidianas. ¿Cómo se hace eso? Digamos, cuando ustedes quieren enseñarle orden, ¿quién es la persona especialista en el orden? ¿Quién hizo las cosas con belleza y orden? Entonces, mi amor, vamos a organizar el cuarto porque a Dios le gustan las cosas ordenadas. Mire que la creación, ¿cómo estaba el mundo en Génesis 1:1? En desorden. ¿Y él qué dijo? Vamos a hacer orden. Entonces ustedes también ahí le van a enseñar orden, pero basados en las escrituras. Entonces, otra cosa cotidiana, en la relación con los hermanos. Entonces, que se pelean, que una, que la otra, que no sé qué. Vamos, mi amor, eso no se hace porque la palabra de Dios dice que amemos todos y que no hagamos lo que no quieren que los otros nos hagan. ¿Cierto que dice así la escritura? Entonces, usted no necesariamente lo va a sentar a darle culto todos los días, en las cosas sencillas que van haciendo. Ahora, ¿qué no quiere hacer tareas? Entonces usted le va a decir, mire, un proverbio dice que la pobreza viene como... ¿A través de la qué? De la pereza, pero el que es diligente, ¿qué hace? Prospera. Entonces, mi amor, ¿tú quieres ser pobre? No, ¿tú quieres tener dinero y ser próspero? Sí, entonces aleje la pereza. Ahí se enseñan las escrituras, en lo cotidiano. Digamos que usted dice, pero es que yo no soy la mamá, pero usted sí es la hermana mayor o el hermano mayor, usted sí es el tío, enséñele también ahí. Si usted conoce las escrituras, enséñele en lo cotidiano, amén. ¿Sí podemos entender cómo es que vamos a enseñar las escrituras? En lo cotidiano. Ahora, también hay que pasar momentos de devocional, enseñarles a que oren, enseñarles a que lean la palabra. Eso es importante. Yo creo que como padres cristianos eso es un anhelo que uno tiene. Entonces no me voy a entrar a eso porque ya sé que ustedes lo saben, pero sí enfatizarles en que en todo tiempo ustedes pueden estar reflejando el carácter de Cristo a través de sus hijos. Por ejemplo, enseñarles a ser responsables, enseñarles a ser puntual. ¿Por qué es tan importante ser puntual? ¿Quién siempre llega a tiempo? ¿Quién? Nuestro Dios, ¿cierto? ¿Dios se tarda? ¿Dios se apresura? ¿Dios siempre llega? Entonces, ¿nosotros cómo debemos ser? Puntuales. Entonces, ¿a quién vamos a reflejar? A Cristo. ¿Y qué le vamos a enseñar a estos chiquitos? ¿A reflejar a quién? A Cristo, en lo cotidiano. Bueno, viene otra parte. ¿Qué sigue de estar en su casa? Versículo 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa y... Lean, por favor, lean, que no me duerman. Lean. Andando por el camino. ¿Qué acción hacemos cuando andamos por el camino? ¿Sabe qué acción se hace cuando andamos por el camino? Ser amigos. ¿Ustedes con quién salen?
ay, vamos a salir con los amigos y se van hablando, ay, chévere cuando ustedes estaban jóvenes y cuando ustedes están jóvenes, es rico pasar tiempo con los amigos. ¿De qué se hablan con los amigos? Se cuentan experiencias. Nuestros hijos nos necesitan en esa parte como amigos. No confunda, porque ahora está la filosofía de que los padres son los amigos de sus hijos. Los padres siempre van a ser los padres. No nos podemos igualar a nuestros hijos como pares, como autoridad, pero sí en el significado de ser amigo, persona que está unida a otra por afecto que tiene por otro, sentimientos de estima, respeto, afecto que le llevan a desear su compañía y a procurar promover su felicidad y prosperidad. Dígame usted si eso no es lo que a uno le provocan los hijos: estima, querer estar juntos, afecto, desear su compañía, promover su felicidad. ¿Sí es o no es? Entonces, cuando se dice andar por el camino, es ser amigos, amigos de nuestros hijos. Con los amigos que hay juegos, hay cercanía, se cuentan experiencias, se burla el uno del otro, se comparte una cosa, ¿cierto? No es solo regaños a toda hora. Obviamente sí, cuando estamos en la función de maestros toca ser un poquito más de serios, pero cuando salimos, cuando estamos compartiendo socialmente, ¿qué debemos ser? Amigos. Uno comete como papás un error y es cuando uno sale, venga para acá, uno es con el chip de corrección a toda hora. Hay que darles también esos espacios que los hijos lo vean a uno como el cómplice, como el maldadosito que hizo una maldad, así como esas cositas bonitas que se tienen entre amigos. Bueno, sigamos. Recuerden que los amigos se cuentan experiencias. Cuenten sus experiencias cuando eran jóvenes, cuando tenían sus amigos, cuando hacían sus maldades. Esas cositas son bonitas contárselas, pero también, si usted contó sus maldades, también digan, ay, pero a Dios no le agrada eso, ¿no? O sea, como usted es con un amigo. Usted con un amigo, usted se abre y usted cuenta sus cosas, se ríe, llora, le da pena, pero bueno, Así somos con los hijos. Tenemos que tenerlos, que ellos nos vean a nosotros cercanos. No tan solo dispuestos a corregir, no, sino también a compartir. Bueno, dice, después de andar por el camino, ¿para dónde nos vamos? Al acostarte. La función que hacemos cuando los niños se van a la cama a dormir es de consejeros. Somos los psicólogos en ese momento. Consejero es aquel que da una opinión recomendada, ofrecida como digna de ser seguida. No sé si a ustedes les pasen con sus hijos, pero a la hora cuando uno los va a acostar es cuando le dan de hablar, le da la de hablar. ¿Sí les ha pasado? Y uno, ya duérmase, ya que mañana hay que madrugar. Por eso es mejor llevarlos temprano a la cama, mandarlos a la cama. Yo, cuando entendí eso, yo era una mamá que quería ser mamá, pero solo de tener un hijo, pero no cumplir mi labor de hijo. Yo quería que mi hija fuera a dormirse, que yo le dijera a la cama, y bueno, y se acostara. Resulta que eso no pasa en la vida real. Yo amanezco, ¿sí o no, amor? Que a veces amanecemos con las niñas porque nos quedamos dormidas. Ellas no se duermen si nosotros no estamos ahí, no le leemos, no le contamos historias, no hablamos y hablen y cuenten. Y yo era, cállese, duérmase, no sé qué. Pero yo cuando entendí que nosotros somos consejeros a la hora de acostarlos, ahora les hago hablar un poquito. Algunas situaciones del día que yo las vi, las pregunto a esa hora, porque yo no sé por qué en la noche les da la de hablar. Y los prejuveniles son así. Me leí un libro que se llama Las 52 cosas que una madre debe saber, y esa mamá tenía a sus hijos en etapa prejuvenil y ella decía que para ella le costaba porque a los chicos les daba por hablar 10, 11 de la noche. Y ella ahí ya estaba rendida, pero cuando ella comprendió que era un momento importantísimo para sus hijos, porque los hijos a medida que van creciendo se van acostando más tarde, entonces ella se preparaba para esas noches, de que cuando el chico o la chica quería hablar, ahí ella estaba para escucharle.
Entonces nosotros tenemos que también discernir en ese momento en que nuestros hijos nos quieren hablar, porque si nosotros no los escuchamos, ellos van a ir a buscar a sus amigos, a su par, y es muy probable que el consejo que ellos le vayan a dar no sea el más sabio. ¿Quién puede darle un consejo sabio si no el papá, si no es la mamá, cierto? Si no es el abuelo, la abuela. Entonces, cuando los vayamos a acostar, cuando se haga de noche, aprovechemos esa área de consejería para nuestros hijos, de aquellas cosas que les preocupan a ellos, de aquellas cosas que les interesan, a sus sueños, sus ilusiones, aquellas cosas que de pronto les pasó en el colegio. Indaguen, hagan preguntas persuasivas para que ellos le cuenten, ve, ¿qué le dijo Julano? O, uy, ¿cómo le pareció hoy algo? Tóquele, y si usted ve que hay cositas que usted quiere saber, cójanlo en la noche, cójanlo relajadito para que ellos hablen. Bueno, luego, ¿qué sigue cuando se levantan? Dicen, y cuando te levantes, ¿cuál es la actividad o cuál es el rol que tenemos cuando los niños se levantan? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? De animador, el coach, el entrenador, el que infunde vida. Ahí, ¿qué les enseñamos? La cosmovisión de la vida. Buenos días, ¿cómo están? El optimismo, qué alegría, el Señor nos regala un nuevo día, qué bueno verte. Ahí es donde nosotros como padres afirmamos los dones, los talentos, las habilidades de nuestros hijos. Yo sé que le va a ir muy bien, que hoy tiene la exposición, yo sé que usted va a hablar con seguridad porque usted preparó, que hoy tiene la evaluación, Dios le va a ayudar, venga, hacemos una oración para que el Espíritu Santo le traiga a memoria todo lo que estudió, porque usted es muy inteligente, porque usted afirmarlos en los dones y en los talentos que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros primos, los niños que estén a nuestro alrededor. Entonces, cuando se levanten es afirmarlos, cada mañana afirmarlos, que son grandes para Dios, que Dios tiene propósitos para ellos, que están en esta vida con un destino para Dios, que no son producto del azar, que son personas que Dios eligió para que vivieran. Eso es lo que debemos hacer cada mañana, cada oportunidad que tenemos de estar con ellos. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será que debemos hacer esto como maestros? ¿Qué más? Coach, como animadores, ¿qué más? Son 4. Maestros, amigos, consejeros. Todas estas 4 profesiones, digámoslo así, ¿con quién los debemos hacer? Con nuestra generación. Todo eso. Pero no les vamos a enseñar la filosofía del mundo, no le vamos a enseñar las creencias del mundo. ¿Qué debemos enseñarles? Los fundamentos, los principios bíblicos, las verdades de Dios. Y para poderlas enseñar, ¿qué tenemos que saber hacer nosotros antes? Estudiarlas. No podemos enseñar algo que no sabemos, ¿cierto? Ni vivimos, mucho menos. No es que usted tiene que ser muy puntual porque el Señor siempre llega a tiempo. Mamá, ¿a qué hora es el culto? A las 9. Ay, me voy a ir a bañar, son las 9. Estamos enseñando con el ejemplo y lastimosamente todo se resume a modelar. Si nosotros modelamos lo que enseñamos, les va a quedar a ellos. Pero si nosotros enseñamos pero no modelamos, la verdad no vamos a hacer nada. Nos toca a nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como primos, como futuros padres, modelar primero, interiorizar, pensar, bueno, ¿cuáles son las verdades absolutas de Dios? ¿Ustedes saben cuáles son las verdades absolutas de Dios? Vamos a estudiar, porque cuando nosotros sabemos las verdades absolutas de Dios, ese es el eje central para una enseñanza. La mentira es mentiras, grande o pequeña. Robar es robar, así sea un sacapuntas o un color.
Y todas esas verdades que Dios nos ha establecido están en su palabra y basadas en sus 10 mandamientos. Esas son las verdades absolutas que trascienden los años, las generaciones y las naciones. Aquí o en la China, esto es así. Entonces, nosotros primero tenemos que modelar nuestro carácter cristiano, nuestro autogobierno, no ceder a los pecados fácilmente, sino nosotros vivir un cristianismo verdadero, para poder enseñar ese cristianismo a nuestros niños. Quizás, ¿qué fue lo que ha pasado con las generaciones de Moisés cuando Josué murió? ¿Qué pasó con esa generación que Dios les mandó que hicieran esto? ¿Lo hicieron? No lo hicieron, no modelaron ni enseñaron. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cómo le fue al pueblo de Israel? ¿Bien? Mal, y se levantaban y otra vez caían, porque se olvidaron de Dios. ¿Y quién se olvidó? Los padres, los abuelos, las familias se olvidaron de traspasar ese mensaje. Y si no, se olvidaron de enseñarlo, mucho más de modelarlo. Entonces, la pregunta que les estaba haciendo, ¿hasta cuándo debemos enseñarle eso a los niños? ¿Hasta cuándo? En Colombia, la mayoría de edad y la responsabilidad parental termina a los 18 años. Pero si sus hijos están estudiando y no se pueden sostener por sí solos, todavía la carrera se les demora un poquito hasta que termine su carrera, pero tienen que estar sometidos a las órdenes de su casa, a las reglas de su casa, no que porque tengo 18 años yo ya hago todo lo que quiera. Pues si hace todo lo que quiera, váyase para un cuarto sola, pague todo lo que necesita y ahí sí haga todo lo que quiera. Pero si está en casa, bajo la cobertura de mamá, de papá, se somete a las reglas de la abuela o del abuelo donde estén viviendo. ¿Listo? Entonces, cuando ya sean dependientes, se puedan defender por sí mismos, usted puede decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya lo que fue, fue. Ya lo que fue, fue. Listo. Señor, vamos a mirar qué hice yo, si pasé el examen o no lo pasé. Ahí es donde vemos si pasamos el examen como padres. Cuando ellos se vayan y usted diga, están caminando en el propósito de Dios, están caminando en el destino de Dios. Reto difícil. Ay, Dios mío, Señor, Dios nos ayude, amor mío, porque reto difícil es poder uno decir, lo logramos. Y ese día se va a lograr cuando ustedes vean a sus hijos para la gloria de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que ellos se puedan valer por sí mismos, pero ese valer por sí mismos depende de nosotros. Enseñarles a las mujeres y a los hombres a ser buenos en su rol. ¿Para qué Dios diseñó a la mujer? ¿Para qué Dios diseñó al hombre? ¿Qué van a hacer cuando formen un hogar? ¿Cómo deben ser? O sea, padres y abuelos y tíos y personas que tienen niños, hay tanto por enseñarles, hay tanto, porque ellos en el futuro van a ser madres, van a ser padres, van a ser profesionales, van a ser empleados, van a ser jefes, van a ser patrones. Hay que enseñarles economía, hay que enseñarles finanzas, hay que enseñarles modales, educación, ética, valores. O sea, todo el tiempo tenemos que estarles enseñando porque tenemos un tiempo limitado. 20 años en la Biblia es como la edad donde ellos ya, los que tenían 20 años se podían ir para la guerra, o sea, ya se decían hombres completos a los 20 años. Bíblicamente hasta los 20 años los padres tenemos responsabilidad. Entonces, si su hijo tiene 8, ¿cuántos años le queda para prepararlo? Si su hijo tiene 12, ¿cuántos años le quedan? ¿Y cómo estamos? Evaluemos. Y si ya tiene 19, ¿cuántos años le quedan para coger todo y equiparla, echarle en su mochila todo lo que necesita? Pero hay esperanza, amén. Se puede, se puede. Entonces, la peor diligencia es la que no se hace. No, y yo sé que han estado haciendo buen trabajo, pero revisemos en qué cosas de pronto estamos fallando. Somos animadores de nuestros hijos, los estamos afirmando en sus dones, en sus talentos, en sus habilidades. Somos buenos consejeros, los escuchamos, nos preocupamos por lo que están viviendo, sintiendo.
Somos psicólogos de ellos, los psicólogos son de los que dicen, usted le está pasando algo, ¿no? ¿Sí somos eso o le pasa algo? Ay, ¿quién sabe qué le pasa otra vez con esa de aburrimiento que carga? No, venga, hablemos, pero no venga una consejería, ¿no? Porque no le van a hablar, eso sí, téngalo por seguro que muchas veces no nos van a hablar, toca saberles llegar. ¿Será que sí estamos siendo amigos de nuestros hijos? Si les contamos experiencias, si tenemos complicidad con ellos, si hay juegos, si hay risas, si hay compartir una salida, una ida a compras, bueno, todas esas cosas tan bonitas que se hacen con los amigos. A veces los amigos pasan a ser mejores que los hermanos, ¿cierto? Porque con los amigos se tiene un amor todo chévere. Ese amorcito chévere hay que tenerlo con nuestros hijos. ¿Será que si estamos siendo maestros, si estamos enseñando, si estamos modelando, si estamos educando? Bueno, entonces esta tarea la tenemos hasta cuando ellos ya se puedan sostener, pero si nosotros no los enseñamos a sostenerse, toda la vida los vamos a tener ahí. Llegan a los 30 años, mami, quiero ir a comerme un helado, ¿me puede dar plática? Entonces, la tarea de que a los 20 años ellos sean independientes depende de quién, de nosotros, de prepararlos para que desarrollen esos talentos. Si les gustan los negocios, ya tengan su negocio montado. Si les gusta su profesión, ya estén estudiando en su profesión. Para eso necesitamos, pero sobre todas las cosas, lo más importante es el resultado que vayamos a tener. Nos dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es el propósito de nosotros como abuelos, como padres, como tíos de esta generación? ¿Cuál es el propósito? Enseñarles la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Conocer a quién? A Jesucristo. Todo esto se resume a que nosotros queremos que nuestros hijos que sean profesionales, que sean servidores, que sean buenos padres, buenas madres, pero que por encima de todo sean salvos. No hay otra cosa que más nos deba preocupar de nuestra generación, es que sean salvos. ¿Que sean qué? Salvos. De nada le sirve usted tener en su casa al presidente de la República. Oh, mi hijo es el presidente de la República. Oh, ¿y su alma? Oh, mi hija es la mejor cirujana del mundo. Si viera que ni la puedo llamar porque es la mejor cirujana del mundo. ¿Y es salva? No, mi hijo tiene una empresa. No, es que mire, nos tiene viviendo en esta mansión y eso viajamos por todo el mundo porque la empresa de mi hijo es súper próspera. ¿Pero es salvo? No, es que mi hijo es el mejor deportista, se ganó los olímpicos, pero es salvo. Mi hijo toca todos los instrumentos de música, pero es salvo. A eso es que debemos apuntar, obviamente a que se desarrollen en sus dones y sus talentos, porque Dios a todos nos dio dones y talentos, pero lo que debemos apuntar es a que sean salvos. Bueno, hermanos, si esta tarea requiere un compromiso, y el compromiso no es de saber la verdad y hacer así. Ahí no hacemos nada. El compromiso es decir, bueno, primero, Espíritu Santo, muéstrame cómo estoy frente a mis hijos. Muéstrame qué debo mejorar para que mi hijo sea por tu gracia salvo. Yo los invito en esta mañana a que se tomen ahí unos segunditos, pero para pensar en una cosa. ¿Quieren hacer un compromiso delante de Dios o no lo quieren hacer? Piénselo, ¿quiero hacer este compromiso o no lo quiero hacer? Piénselo, porque el siguiente paso es, si usted lo quiere hacer, quiero invitarlo a que pase aquí al frente y oremos juntos a Dios. Y nos presentemos delante de Dios tan dependientes de Él y digámosle, yo no sé, siento que no tengo como todo el conocimiento, pero tengo el deseo de aprender y me voy a disponer a indagar más
para la vida de mi hijo, cómo ser un buen maestro, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen consejero, cómo ser un buen animador. Entonces, quiero invitar a los que desean hacer ese compromiso a que pasen aquí al frente.